Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. Cuando me rechazaron embarazada, jamás imaginaron que sus súplicas resonarían tras las rejas. Mi nombre es Elena, y esta es una historia que nunca pensé que tendría que contar. Una historia sobre familia, traición, supervivencia y justicia. Todo comenzó hace 7 años, cuando tenía apenas 19 años y mi mundo se desmoronó en cuestión de minutos. Recuerdo perfectamente ese día de octubre. Las hojas caían como lágrimas doradas fuera de la ventana de mi habitación, esa habitación que había sido mi refugio durante toda mi adolescencia. Tenía el test de embarazo en mis manos temblorosas, mostrando esas 2 líneas que cambiarían mi vida para siempre. 2 líneas que representaban vida, esperanza, pero también terror. Mis padres, Roberto y Carmen, siempre habían sido estrictos. Católicos conservadores que se enorgullecían de mantener las apariencias en nuestro pequeño pueblo. Mi padre era contador en la empresa más importante del lugar, y mi madre dirigía el grupo de señoras de la iglesia. Para ellos, la reputación familiar era todo. Durante días, guardé el secreto como si fuera una bomba de tiempo. Sabía que tenía que decírselos, pero cada vez que intentaba formar las palabras, se me atoraban en la garganta. El padre de mi hijo era Alejandro, mi novio de la preparatoria, un chico trabajador de una familia humilde que mis padres apenas toleraban. Finalmente, una noche durante la cena, mientras mi madre servía su famoso estofado y mi padre hablaba sobre los números de fin de mes, reuní todo mi valor. Papá, mamá, necesito decirles algo importante. El tenedor de mi padre se detuvo a medio camino hacia su boca. Mi madre dejó la cuchara en la olla y me miró con esa expresión que siempre usaba cuando sabía que algo malo estaba por venir. Estoy embarazada, dije, y las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, mi propio corazón palpitando como un tambor de guerra. Mi padre se puso rojo, luego pálido, luego rojo otra vez. Mi madre se llevó la mano al pecho como si le hubiera dado un infarto. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», fueron las primeras palabras de mi madre, susurradas pero cargadas de una ira que nunca había visto en ella. Mi padre se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. «En esta casa no toleraremos esta vergüenza», gritó, su voz resonando por toda la casa. «Nos has humillado frente a toda la comunidad». Intenté explicarles que Alejandro y yo nos amábamos, que él estaba dispuesto a asumir su responsabilidad, que podíamos hacer que funcionara. Pero mis palabras caían en oídos sordos. Para ellos, yo había cometido el pecado imperdonable. «Tienes 2 opciones», me dijo mi padre, su voz fría como el hielo. «O te deshaces de esa cosa que llevas dentro, o te vas de esta casa y nunca vuelves. No seremos el hazmerreír del pueblo por tu falta de moral». Mi madre, entre lágrimas, añadió: «Piensa en tu futuro, Elena. Piensa en nosotros. Una chica madre soltera no tiene futuro en este mundo». Pero yo ya había tomado mi decisión mucho antes de esa conversación. Ese bebé era mi responsabilidad, mi oportunidad de demostrar que podía ser mejor madre de lo que ellos habían sido padres para mí en ese momento. «No voy a abortar», les dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Este bebé es mi hijo y lo voy a tener». La reacción fue inmediata y brutal. Mi padre me señaló la puerta. «Entonces vete. Ahora mismo. No quiero volver a verte hasta que entres en razón». Mi madre lloraba, pero no me defendió. Simplemente se quedó ahí, viendo cómo su esposo echaba a su hija embarazada a la calle. Esa noche, con una maleta pequeña y el corazón roto, salí de la única casa que había conocido. Alejandro me recibió en su humilde hogar, y aunque sus padres también se preocuparon por la situación, al menos no me rechazaron. Me trataron con respeto y comprensión. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Alejandro trabajaba doble turno en una fábrica para poder mantenernos, mientras yo terminaba mis estudios en línea. Vivíamos en un pequeño departamento de una sola habitación, compartiendo gastos con otros 2 estudiantes. Cuando nació mi hija Sofía, fue como si el mundo se iluminara. Era perfecta, con sus ojos grandes y curiosos, sus manitas pequeñas que se aferraban a mi dedo como si supieran que yo era todo su mundo. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Alejandro resultó ser un padre maravilloso. Se desvelaba conmigo cuando Sofía lloraba, cambiaba pañales sin quejarse, y trabajaba incansablemente para darnos lo mejor que podía. Nos casamos cuando Sofía tenía 6 meses, en una ceremonia pequeña pero llena de amor. Durante esos primeros años, intenté contactar a mis padres varias veces. Les mandé fotos de Sofía, cartas contándoles cómo estaba creciendo, invitaciones a su bautizo, a sus cumpleaños. Nunca recibí respuesta. Era como si hubiera muerto para ellos. Pero yo no me rendí.
Seguí estudiando, me especialicé en trabajo social y poco a poco nuestra vida mejoró. Alejandro consiguió un mejor trabajo, nos mudamos a un departamento más grande, y Sofía comenzó a ir a una buena escuela. Fue entonces cuando decidí usar mi experiencia personal para ayudar a otros. Comencé a trabajar en un centro de apoyo para madres jóvenes, ayudando a chicas que habían pasado por situaciones similares a la mía. Mi historia se volvió un ejemplo de que sí se podía salir adelante, de que el rechazo familiar no tenía que ser el final del camino. Mientras tanto, seguía investigando discretamente sobre mis padres. Sabía que mi padre había sido promovido en su trabajo, que mi madre había ganado varios reconocimientos en la iglesia por su labor social. La ironía era amarga, ella ayudaba a familias necesitadas mientras había rechazado a su propia hija. Fue durante esta época que comencé a notar ciertas irregularidades en los registros financieros de algunas organizaciones benéficas del pueblo. Mi trabajo me daba acceso a información sobre fondos gubernamentales destinados a programas sociales, y algo no cuadraba. Al principio pensé que era casualidad, pero mientras más investigaba, más claro se volvía el patrón. Alguien estaba desviando fondos destinados a familias necesitadas, fondos que deberían haber llegado a comedores comunitarios, programas de vivienda y becas estudiantiles. La investigación me llevó meses. Tenía que ser cuidadosa, discreta. Alejandro me ayudaba por las noches, revisando documentos mientras Sofía dormía. Lo que descubrimos nos dejó sin aliento. Mi padre, el contador respetable, había estado manipulando las cuentas de varias organizaciones benéficas durante años. Mi madre, como líder de varios grupos de beneficencia, había sido su cómplice perfecta, proporcionándole acceso a información privilegiada y ayudándolo a cubrir las discrepancias. Habían robado cientos de miles de pesos destinados a ayudar a familias como la que yo había formado. Dinero que debería haber llegado a madres solteras, niños desnutridos, ancianos abandonados. El mismo tipo de personas que mi madre pretendía ayudar en público. La ironía era devastadora. Mis padres, que me habían echado por falta de moral, habían estado robando a los más necesitados durante años. Ellos, que se preocupaban tanto por las apariencias, eran criminales disfrazados de pilares de la comunidad. Tenía toda la evidencia que necesitaba. Documentos, transferencias bancarias, comunicaciones internas. Pero también tenía una decisión que tomar. Eran mis padres, a pesar de todo. Parte de mí esperaba que hubiera una explicación, que tal vez había malinterpretado la información. Decidí darles una oportunidad. Después de 6 años sin contacto, les escribí una carta. No mencioné lo que había descubierto, sino que simplemente les dije que Sofía ya tenía 6 años, que era una niña brillante y hermosa y que me gustaría que la conocieran. Incluí algunas fotos recientes y mi nueva dirección. La respuesta llegó 3 días después. Pero no era la que esperaba. Mi madre me llamó, su voz sonaba diferente, más suave, casi desesperada. Elena, hija, hemos estado pensando mucho en ti y en la niña. Su nombre es Sofía, le dije, sorprendida de que finalmente hubieran respondido. Sí, Sofía. Es una niña hermosa. Nos hemos dado cuenta de que tal vez fuimos muy duros contigo. Queremos conocer a nuestra nieta. Sentí una mezcla de emociones. Parte de mí se alegraba de que finalmente quisieran formar parte de nuestras vidas. Pero otra parte, la que había cargado con el dolor del rechazo durante 6 años, sospechaba de sus motivos. ¿Por qué ahora?, les pregunté. Han pasado 6 años. 6 años en los que les mandé cartas, fotos, invitaciones. ¿Por qué cambiar de opinión ahora? Mi padre tomó el teléfono. Su voz sonaba forzada, artificial. Hemos reflexionado sobre nuestros errores, Elena. Queremos compensarte. Queremos ser parte de la vida de Sofía. Podríamos ayudarlos económicamente, darle a la niña oportunidades que tal vez ustedes no pueden ofrecerle. Ahí estaba. No era arrepentimiento genuino, era conveniencia. Algo había cambiado en sus circunstancias que los hacía necesitar de nosotros, o al menos de la imagen de una familia unida. Necesito pensarlo, les dije. Ha pasado mucho tiempo. Durante las siguientes semanas, me llamaron constantemente. Mis padres, que habían ignorado mi existencia durante 6 años, de repente no podían vivir sin conocer a su nieta. Enviaron regalos caros, juguetes que Sofía ni siquiera sabía cómo usar porque estaba acostumbrada a cosas más sencillas. Pero yo seguía con mi investigación paralela. Y lo que descubrí me confirmó mis peores sospechas. Mi padre sabía que lo estaban investigando. Había movimientos extraños en sus cuentas, documentos que habían sido alterados recientemente, reuniones urgentes con abogados. Ellos no querían reconciliarse conmigo por amor o arrepentimiento. Querían usar a Sofía como una cortina de humo, crear la imagen de una familia devota y unida para limpiar su reputación antes de que el escándalo estallara.
Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo me habían rechazado cuando más los necesitaba, sino que ahora querían usar a mi hija como una herramienta para encubrir sus crímenes. Tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Recopilé toda la evidencia que había reunido, la organicé meticulosamente y la presenté a las autoridades correspondientes. También contacté a un periodista de investigación que había estado siguiendo casos de corrupción en organizaciones benéficas. La historia estalló como una bomba. Contador respetable y esposa lideresa religiosa acusados de desviar fondos de caridad, fue el titular que apareció en todos los periódicos locales. La investigación oficial confirmó todo lo que yo había descubierto y más. No solo habían robado fondos de caridad, sino que también habían evadido impuestos durante años y habían falsificado documentos oficiales. El juicio fue un espectáculo mediático. Mi padre, el hombre que me había echado de casa por falta de moral, fue declarado culpable de fraude, malversación de fondos y evasión fiscal. Mi madre, la mujer que se preocupaba tanto por las apariencias, fue condenada como cómplice. Durante todo el proceso, intentaron contactarme desesperadamente. Llamadas, cartas, mensajes a través de terceros. Ahora sí querían hablar conmigo, ahora sí necesitaban a su familia. Elena, por favor, ven a vernos, me suplicaba mi madre en una carta desde la cárcel. Necesitamos que Sofía sepa que tiene abuelos que la aman. No podemos conocerla así, pero tal vez cuando salgamos. Por favor, hija, ayúdanos con los abogados, me escribía mi padre. Tú entiendes de estos temas por tu trabajo. Sabemos que estás enojada, pero somos familia. Cada carta me dolía y me liberaba a la vez. Dolía porque confirmaba que solo me buscaban cuando me necesitaban. Pero me liberaba porque finalmente podía cerrar ese capítulo de mi vida con la cabeza en alto. Les escribí una sola carta de respuesta, que envié a ambos. Durante 6 años, ustedes fueron muy claros en cuanto a sus sentimientos hacia mí y hacia su nieta. Nos dijeron que éramos una vergüenza, que no tenían hija, que preferían la muerte antes que aceptar nuestra existencia. Ahora entienden lo que es estar solos, lo que es que la familia te dé la espalda cuando más la necesitas. Ahora saben lo que se siente que te juzguen por tus decisiones y que te abandonen cuando tu reputación está en juego. Sofía es una niña brillante, bondadosa y llena de amor. Se merece abuelos que la hayan amado desde el primer día, no personas que solo la buscan cuando les conviene. Se merece una familia que la celebre, no una que la vea como una herramienta. Ustedes tuvieron su oportunidad de ser parte de nuestras vidas. La desperdiciaron por orgullo, por apariencias, por todo lo que al final resultó ser una gran mentira. Yo seguiré adelante con mi familia, la familia que elegí y que me eligió a mí. Alejandro, Sofía y yo somos felices, y esa felicidad no necesita de su aprobación ni de su presencia. En cuanto a sus súplicas y peticiones de ayuda, creo que ya aprendieron que en la vida hay consecuencias para nuestras decisiones. Ustedes eligieron el camino del dinero fácil y el rechazo familiar. Yo elegí el camino del trabajo honesto y el amor incondicional. Que tengan la vida que se merecen. Nunca más volví a saber de ellos directamente. A través de conocidos me enteré de que mi padre fue sentenciado a 8 años de prisión y mi madre a 5. Perdieron la casa, los ahorros, la reputación que tanto habían cuidado. Sofía ahora tiene 7 años. Es una niña curiosa que pregunta sobre todo. Hace poco me preguntó por qué no tiene otros abuelos como sus amigos de la escuela. Le dije la verdad, adaptada a su edad. A veces, mi amor, las personas toman decisiones que lastiman a quienes aman. Tus otros abuelos tomaron decisiones que nos lastimaron mucho cuando eras bebé. ¿Y por eso no vienen a visitarnos?, me preguntó con esos ojos grandes que se parecen tanto a los míos. Exacto. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos una familia hermosa. Tienes a papá, que te ama más que a nada en el mundo. Tienes a los abuelos de papá, que te adoran. Tienes a tus tíos, tus primos y a mí. Y todos nosotros te elegimos todos los días. Sonrió y me abrazó. Está bien, mami. Yo también los elijo a ustedes. Esa noche, mientras la veía dormir, reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido. El rechazo de mis padres había sido doloroso, devastador en su momento. Pero también había sido liberador. Me había obligado a ser fuerte, independiente, a construir mi propia familia basada en el amor real, no en las apariencias. Alejandro y yo hemos construido algo hermoso juntos. Él nunca me ha hecho sentir como una carga, nunca me ha reprochado las decisiones que tomé. Al contrario, siempre me ha dicho que mi fortaleza fue lo que lo enamoró de mí. En mi trabajo, mi historia se ha vuelto un ejemplo de esperanza para muchas jóvenes que pasan por situaciones similares. Les enseño que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que construyes con amor, respeto y compromiso mutuo. ¿Siento remordimiento por haber expuesto los crímenes de mis padres? A veces me pregunto si debería haberles dado una segunda oportunidad.
Pero luego recuerdo a todas las familias que fueron perjudicadas por sus acciones, todo el dinero que robaron de los más necesitados, y sé que hice lo correcto. La justicia no siempre llega de la manera que esperamos, pero eventualmente llega. Mis padres pasarán años en prisión, reflexionando sobre sus decisiones. Tal vez algún día entiendan el daño que causaron, no solo a las familias que robaron, sino a su propia familia. Mientras tanto, Sofía, Alejandro y yo seguimos construyendo nuestra vida. El año pasado compramos una casa pequeña pero acogedora. Sofía tiene su propia habitación, llena de libros y juguetes que hemos comprado con trabajo honesto. Alejandro fue promovido a supervisor en su trabajo, y yo recibí un reconocimiento por mi labor en el centro de apoyo. Hemos demostrado que se puede salir adelante sin comprometer los valores, sin lastimar a otros, sin vivir de apariencias. Hemos demostrado que el amor verdadero no tiene condiciones, que la familia real no te abandona en los momentos difíciles. Esta historia podría haber terminado de manera muy diferente. Podría haber sido la historia de una joven madre que se rindió ante las dificultades, que aceptó el rechazo como algo merecido, que permitió que otros definieran su valor. Pero elegí escribir mi propia historia. Elegí que fuera una historia de resistencia, de crecimiento, de justicia. Y aunque el camino no ha sido fácil, puedo decir con orgullo que cada decisión que tomé fue la correcta. Sofía crecerá sabiendo que fue amada y deseada desde el primer momento. Sabrá que sus padres lucharon por ella, trabajaron por ella, la eligieron por encima de todo lo demás. Ese es el regalo más grande que podemos darle. En cuanto a mis padres, sus súplicas y exigencias ahora resuenan entre las paredes de una prisión. Nadie los escucha, nadie los compadece, nadie los ayuda. Porque cuando construyes tu vida sobre mentiras y lastimas a quienes deberías proteger, eventualmente te quedas solo con las consecuencias de tus actos. Y esa, quizás, es la lección más importante de toda esta historia, que nuestras decisiones nos definen, que el amor real no tiene condiciones, y que la familia verdadera es la que construimos con personas que nos valoran por quienes somos, no por lo que podemos darles. Esta es mi historia. La historia de cómo el rechazo se convirtió en liberación, cómo el dolor se transformó en fortaleza, y cómo la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.